de peso atómico, de masa atómica, de número de Avogadro, mol de átomos, de UMA. Bueno, vamos a hacer una cosa, como me están diciendo que están medio olvidaditos y le costó un poco eso, voy a hacer porque ahora teníamos que hablar de moléculas y de mol y hacer algunos problemas. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para que a ustedes les ayude a resolver los problemas que tenemos que plantear. Primero vamos a hacer un pequeño repasito. La clase pasada habíamos hablado de el átomo, ¿sí? Ya eso quedó claro, que todos los átomos tienen un núcleo, y alrededor del núcleo había electrones, que yo les dibujo esta rayita, pero esa rayita no existe. En realidad lo que hay es una partícula que está moviéndose con esa dirección. Y en esas órbitas, que en realidad se llaman orbitales, están las partículas que denominamos electrones negativos, ¿sí? Unas partículas, unas pelotitas muy chiquititas que se llaman electrón. Yo ya les había dicho que esto lo podían y que tenía carga negativa. Yo ya les había dicho que esto lo podrían comparar con un sistema solar, que es lo más elemental que hay, que se imaginen que el núcleo es el Sol y los planetas son los electrones que están orbitando alrededor. La diferencia es que en la misma órbita puede haber varios electrones, ¿sí? Más de uno. Y eso lo vimos en la tabla periódica, cómo estaban ubicados. Después entendimos que en el núcleo había otras pelotitas, otras unidades, unas que tenían carga positiva, que se llamaban protones, y otras que no tenían carga, o sea, unas partículas mucho más grandes, positivas, que se llamaban protones, y unas partículas que no tenían carga, que se llaman neutrones. Eso aprendimos de la estructura del átomo, y el átomo era la mínima porción que me representaba un elemento. Es decir, si yo desagregaba, desagregar quiere decir romper, rompo lo que tenga a la vuelta, lo que se les ocurra, ya les he dicho, algo líquido, sólido, gaseoso, cualquier material lo pulverizan, lo pulverizan, lo pulverizan, separan, separan, rompen, 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 para llegar al átomo. Es lo mínimo que yo puedo encontrar que representa una entidad, un átomo. O sea, el átomo me representa a lo que yo voy a denominar un elemento químico. Lo que va a suceder es que los átomos A se van a juntar con los átomos de B, con los átomos de C, y entre ellos me van a armar una molécula que es lo que me define a una sustancia. Es decir, a ver esto que parece tan teórico. Yo junto átomos de hidrógeno y oxígeno, dos átomos de hidrógeno y un oxígeno, y formo la sustancia agua, que está definida por esa molécula. Ahora, yo podría haber juntado dos átomos de hidrógeno más dos átomos de oxígeno y podría haber formado otra sustancia que es agua oxigenada. Por otro lado, yo podría haber unido solo átomos de oxígeno o átomos de hidrógeno, por ejemplo, de esta manera, y entonces tenía una molécula de oxígeno, que es la sustancia oxígeno, y podría haber sumado dos átomos de hidrógeno y tengo la sustancia, la molécula hidrógeno. Fíjense que siempre está átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, pero formo sustancias que no tienen nada que ver. Formo oxígeno, formo hidrógeno, formo agua o formo agua oxigenada. Son todas sustancias distintas, diferentes, pero formadas por los mismos átomos. Y como les decía, los átomos están representados por los elementos, ¿sí? ¿Cómo se van a juntar los átomos? Dios sabe de qué manera ha sido ordenado esto para que se junten, no arbitrariamente. No se pueden juntar porque a ustedes se les venga la gana o porque a mí se me venga la gana de decir, mira, juntame 5 átomos de hidrógeno con 8 átomos de oxígeno y formame esta molécula.
Eso no existe, no es posible, porque las combinaciones entre átomos son de números simples y están ordenadas de acuerdo a las características de los átomos. Esto no es que yo hago adivinanza y juego y uno lo que yo quiero. Va a ser siempre, de alguna manera, limitado. Bueno, eso con respecto a los elementos. ¿Qué otra cosa hablamos la clase pasada? La clase pasada hablamos que había una maravillosa tabla periódica que tenía todos los elementos que existen en la Tierra, en el universo. Además, les he dicho yo, he ido más allá, porque no se conoce que haya otros elementos más allá en el universo. El Sol es todo hidrógeno, cuando van a la Luna encuentran sales y compuestos químicos que están en la Tierra, lo mismo en Marte y así sucesivamente. Entonces, en esa tabla periódica cada cuadradito representa un elemento. Entonces yo voy, miro ese cuadradito y digo, ¿qué tenés ahí? Bueno, ahí tengo, por ejemplo, el cobre, que ya les he dicho que el símbolo químico va a salir de su nombre en latín. Nombre en latín. Latín o griego, dependerá de donde venga. Esto es Cooper, ¿sí? Cooper. Entonces, o como teníamos por acá, otro cuadradito por acá, que era el sodio, por ejemplo, Na. ¿Cómo sé yo cómo nombrar los elementos? Pongo la letra mayúscula, una letra minúscula que sigue a esa, y esto viene de natrium. ¿Sí? Y así vamos sacando otros elementos, por ejemplo el oxígeno que anda por aquí, yo lo veo, lo busco en la tabla periódica y sale como O. ¿Y qué es eso? Es oxígeno. Otros elementos, como que uno que puede estar por acá, que se llama cloro, lo busco y sale como Cl, del cloro. Pero esto dependerá de cada elemento y hay que irlo memorizando un poco, pero si no, esta tabla periódica donde me ordenan los elementos, yo la tengo disponible y la puedo consultar en todo momento. Ustedes tienen que tener en la mano ahora mismo la tabla periódica para que puedan resolver los problemas que vamos a hacer. Así que siempre en las clases de química estén con la tabla periódica. Bueno, ¿qué es lo otro que teníamos que aprender de estos elementos? Cuando yo veía acá esto, veía que acá decía 16 y 8. U 8 y 16, depende. Esto era Z, el número atómico. Y esto era A, la masa atómica. Entonces ustedes empiezan a preguntar, ¿qué quiere decir esos números, profesor? Bueno, yo les había dicho que el número atómico era el que me ordenaba los elementos. Había un 1, 2, 3, 4, 5. En la tabla periódica los elementos están ordenados de acuerdo a ese número atómico. Y el número atómico me definía, el número atómico me define algo muy importante dentro de la estructura del electrón. El número atómico, lo vamos a escribir de vuelta esto para que quede claro. El número atómico me definía lo siguiente. El Z me definía el número de electrones y que era igual al número de protones. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque yo me acuerdo que mi átomo era este que tenía electrones y protones en el núcleo y siempre las cargas eléctricas son neutras. Si tengo 3 electrones, tengo que tener 3 protones. Si tengo 4 electrones, tengo que tener 4 protones porque la carga eléctrica es neutra. Por eso el número de electrones es igual al número de protones. El número de electrones es igual al número de protones. ¿Y qué es A? La masa atómica. La masa atómica es lo que yo tengo adentro del núcleo. En el núcleo yo tenía protones y neutrones. Entonces, esto va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Bien, entonces, según mi concepto, es muy fácil entonces calcular el número de neutrones. Cualquier duda que tengan, pregunten, chicos, ¿no? Habilitan el micrófono y preguntan. Neutrones. Entonces, en mi elemento que yo fui a la tabla periódica y lo vi al oxígeno que decía que tenía 16 y 8, quiere decir que el oxígeno tiene 8 electrones y tiene, ¿cuánto acá? 8 protones
Y según la suma esta, protones más neutrones, como yo ya sé que esto vale Z, entonces el número de neutrones es igual a A menos Z, y eso es igual a 16 menos 8, entonces es igual a 8. El número de neutrones es igual a 8. 8 protones y 8 electrones en el oxígeno. Bien, todas estas cosas las vimos en la clase pasada. Lo que nos faltó aprender un poquito más la clase pasada fue, vamos a borrar, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Lo que vamos a ver ahora es qué pasaba con el peso atómico, la UMA y todo eso que era bastante más complicadito. Complicadito. Una UMA se llama unidad de masa atómica. Ay, me olvidé de poner el cronómetro. Bien, ¿qué tengo con la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica, yo decía, vos fijate que si el oxígeno decía que tenía una masa atómica igual a 18, quiere decir que tenía 18 UMAS. Bueno, es una unidad de peso, digamos, de masa. Pero ¿y cómo está definida, profesor? ¿De dónde sale? Bueno, yo les he dicho esto. Si vos tomás un átomo de carbono 12, ¿sí? Tenés que buscar el carbono 12, por supuesto. Carbono 12 quiere decir que hagan de cuenta que es un átomo, que yo les dije, hagan de cuenta que es una pizza, y la van a dividir en 12 partes. Entonces la dividamos en 12 partes. Tengo 4, perdón, hay uno acá que no tengo que hacer. Esto lo tengo que dividir de la siguiente manera. A ver, me cuesta un poquito dibujar, pero lo voy a intentar hacer más o menos bien. Es una pizza medio rara, pero las porciones están ahí. Bueno, esa última salió fiera. Entonces, si este es el átomo de carbono, ese es el átomo de carbono, ¿sí? Cada una de estas porciones, tengo 1, 2, 3, 4, la divido en 8. Vaya yo. En 3 para cada lado. A ver, vuelta a dibujar. Disculpen, vamos a hacerlo otra vez. Necesito que haya 6 acá. Entonces esto se tiene que dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo tomo al átomo de carbono y lo divido en 12 partes. Lo dividí en 12 partes. Si yo a este átomo de carbono dividido en 12, este átomo de carbono dividido en 12 es una porción de esa pizza que yo les decía, esa pizza vale una UMA. Es decir, que si vos querés saber cuánto pesa el carbono, pesa 12 UMAS. ¿Por qué? Porque tengo 12 porciones de pizza. ¿Querés saber cuánto pesa el átomo el átomo de oxígeno? Que era 16, perdón, era 16, no sé por qué he puesto 18 acá. Son 16 UMAS. Entonces, quiere decir que el átomo de oxígeno pesa 16 de estas porciones. 16 veces la parte del carbono 12. Entonces, si vos lo querés poner en una balanza, lo voy a escribir acá, después vuelvo a borrar esto. Vos querés poner una balanza, entonces vas a poner de un lado del platillo vas a poner el átomo de oxígeno. Y según tu tabla periódica, cuando vos vas a buscar el átomo de oxígeno, dice 8, 16. Entonces, acá quiere decir que un átomo de oxígeno, si yo pongo mi balanza, pesa 16 porciones de esa que yo tenía allí.
que eran porcioncitas que yo las pongo así, las dibujo así. ¿Cuánto es una porción? Es 1/12 el peso del carbono. Entonces tengo que poner 16 cositas de esa. ¿Se entiende? Si yo quiero pesar un átomo de hidrógeno, ¿por qué pongo 16? Acá tengo que poner 16, porque el átomo, el A del oxígeno es igual a 16. Si yo quiero pesar un hidrógeno, entonces hagamos con un hidrógeno. El hidrógeno pesa 1. Entonces, si pongo un átomo de hidrógeno, yo me fijo que tiene una UMA, porque tiene peso 1. Si ustedes ven el hidrógeno, dice 1, 1. Tiene número atómico 1 y peso atómico 1. Entonces, ¿cuántas porcioncitas de pizza del carbono 12 voy a poner acá? Solo una. Un solo triangulito. Porque él pesa 1 y cada una de esas porcioncitas vale una UMA. ¿Se entendió la idea, chicos? Los que tenían dudas de la UMA, por favor, contéstenme. O sea, profe, que es la masa atómica, digamos. Es un peso relativo, es como que vos comparás, ponés una balanza y decís cuántas veces más pesado este átomo que la 12ª parte del carbono 12. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántas veces es más pesado ese átomo que el átomo, la 12ª parte del carbono 12? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Obviamente, busquen en su tabla periódica y cuando encuentren cualquier elemento, por ejemplo, busquemos, qué sé yo, a ver, el hierro, el calcio, cualquiera, el que se les antoje, cualquier elemento químico, por ejemplo, el calcio. El calcio dice 40. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa atómica del calcio es igual a 40 UMAS. O sea, él pesa 40 veces más que la 12ª parte del carbono 12. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. El resto entendido. Bueno, ¿qué otra cosa más hemos hablado en la clase anterior? Eso era la UMA. Y por último, que lo vamos a retomar ahora el tema, por eso vuelvo. Quiero que volvamos. Hablemos de otra cosa que hemos hablado en la clase pasada, que era un mol de átomos. ¿Qué es un mol? Es una cantidad. Un mol, yo les he explicado la clase pasada, que hagan de cuenta que es un cajón de algo, cajón de manzana, un cajón de sandía, todo, pero siempre tiene una cierta cantidad, siempre tiene que tener 12 sandías, 12 manzanas, 12 peras, lo que fuere. Así de básico es. Entonces, un mol es una cantidad. ¿Qué cantidad? Esa es la pregunta de ustedes. Está bien, profe, es una cantidad, pero ¿una cantidad cuánto? Bueno, es una cantidad muy exacta. Un mol es 6,023 por 10 a la 23 átomos o entes, partículas, moléculas, lo que sea, sillas, alumnos, lo que se les ocurra. Obviamente que es muy difícil juntar esa cantidad de alumnos, de personas y de todo lo demás. Entonces, ¿qué son 6,02 por 10 a la 23 átomos? Es un mol de átomos. ¿Son muchos, profesores, son pocos? Son muchísimos. Es esto. Tengo que correr 23 lugares la coma. 0,23. Ahí ya la corrí 3. Tengo que correr 20 lugares más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí tenés un mol de átomos. Un mol de átomos. ¿Cuánto es? Mucho, es un número grande. Eso es un mol. Ahora la pregunta que yo te tengo que decir a vos es decir, ¿vos te imaginás que un mol de átomos es tal cantidad que si yo te doy una caja con un mol de átomos, te estoy dando mucho, te estoy dando una cantidad muy grande o te estoy dando poquito? ¿Qué creen ustedes? Estoy preguntando, ¿no? Mucho, pero sin peso. Claro, es mucha cantidad de Claro, número, pero no pesa nada, porque un átomo es micro, no pesa nada. Un átomo es muy, muy chiquitito. Entonces, yo voy a usar esta cantidad que es muy conveniente, un mol, pero ¿por qué? Porque la voy a relacionar con lo siguiente. Un mol de átomos
pesa exactamente qué cosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pesa un mol de átomos? Era un hombre, no me acuerdo. Armstrong, creo, Armstrong, no sé cómo era. No, ese era el tamaño del átomo, es un Armstrong. Un mol de átomos es, ya te he dicho recién, es 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Ajá. Y si yo los pongo en una balanza, y yo te digo, mira, pone un mol acá, vos vas a decir, no me va a entrar en la balanza, si son millones de millones de millones de millones de átomos. No, resulta que son muy poquititos. Ahí tenés metido esa cantidad de átomos. ¿De qué? Bueno, yo quiero que sea de hierro. Ah, de hierro. Bueno, ¿cuánto pesa entonces? Acá vas a poner una pesita que vale 56 gramos. ¿De dónde lo sacó eso, profesor? Ese era el peso atómico, papá. Ese lo sacás de la tabla. Es el peso atómico. ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo Sí, entienden? profe. Sí, profe. ¿Qué pasa Sí, si yo profe. en vez de ponerte hierro, decís, no, profesor, yo quiero un molde de hidrógeno? Bueno, poneme un Profe, molde de hidrógeno. Hidrógeno es mucho. Sí, pregunte. eh, acá uno de los chicos pregunta si podría volver a explicar. Bien. Un mol es una cantidad. Es como que yo te doy un cajón, una docena de algo. Nada más que en vez de ser una docena, es esta cantidad bien grande. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Se usa como cantidad para partículas muy pequeñas como los átomos, las moléculas, ¿sí? Entonces, yo te doy un mol de átomos, te estoy dando esa cantidad. Ahora bien, yo te digo a vos, toma una docena de manzanas, vos la pones en la balanza y vas a decir, bueno, una docena de manzanas, las pongo en esta cajita, pongo 12 manzanas, una docena. Resulta que la peso y veo que pesa, una docena de manzanas pesa 2 kilos, 2 kilos, 2,5 kilos. Son 2 kilos y medio, por ejemplo. 2,5 kilos. ¿Se entendió eso? Una docena de manzanas. Eso lo tienen que entender, ¿sí? Sí. Ahora, te cambio. Ya no quiero una docena de manzanas, quiero una docena de sandía, que es mucho más grande, de melones. Una caja mucho más grande, pues son mucho más grandes los melones, te pongo 12. Entonces eso es una docena de melones. ¿Cuánto pesa una docena de melones? ¿Pesa lo mismo que una docena de manzanas? No. No. No, profe. claramente que no. Obviamente que no, Betén, por una pesa mucho más grande y una docena de melones probablemente pesen prácticamente 12 kilos. 12,5 kilos, si pesa un kilo cada melón. ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto tenés acá? Una docena. Es lo mismo que una docena de manzana. Es lo mismo, porque es la misma cantidad. Son 12 y acá tengo 12, pero no pesan lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, un mol es una cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? 6,02 por 10 a la 23. Es muchísimo. Bueno, pero yo voy a saber que eso lo puedo traducir en gramos porque un mol es equivalente al peso atómico en gramos. ¿Se entiende? Entonces, vos te buscas en la tabla periódica para el carbono, para el oxígeno, para el hidrógeno, para el azufre, cualquier elemento, y vos vas a leer que dice peso atómico 12, peso atómico 16, peso atómico 1, peso atómico 32. Entonces, si yo te doy 12 gramos de carbono, 16 gramos de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno o 32 gramos de azufre, ¿qué te estoy dando en todos los casos? ¿Qué cantidad te estoy dando?
Pregunta. Un mol. Un mol. Exacto, les estoy dando esta cantidad de átomos de cualquiera de esas sustancias. ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo te puedo dar 1 gramo de hidrógeno, 16 de oxígeno, 12 de carbono, 32 de azufre, pero siempre te estoy dando un mol. ¿Cómo lo sé? Porque es justo el peso atómico lo pongo en gramos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, listo. Pasemos a la molécula ahora porque vamos a repetir los mismos conceptos para la molécula. La molécula, como les decía, ya no es un átomo, ya es cuando se juntan los átomos de alguna manera conveniente para formar una sustancia determinada. Entonces, vos decís, che, pero cualquiera se junta con cualquiera, y no, papá, no se junta cualquiera con cualquiera. Se van a juntar los elementos que tengan algún nivel de afinidad entre ellos para formar una sustancia determinada. ¿Ah? No todos son socios, no todos van a ser buenos socios, dependerá del tipo de átomo que se trate. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿ustedes han escuchado hablar de una molécula que sea hierro-oro? La molécula hierro áurico, ¿la conocen? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque no existe esa combinación química de esos dos elementos, hierro y oro. No se van a combinar. No se van a combinar. Tampoco van a escuchar una unión que sea calcio-magnesio. Formame una molécula con calcio y magnesio. No existe. No puedo jugar con la naturaleza. Los átomos y los elementos se unen de acuerdo a su conveniencia, a su naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a entender nosotros es que, bueno, normalmente va a haber algunos elementos que vamos a denominar metales, otros que se llaman no metales, entre ellos hay afinidad, entre algunos no metales hay afinidad entre ellos para formar moléculas del mismo no metal, pero en general vamos a volver a nuestra tabla periódica que la presentamos hace bastante. Esta era la tabla periódica, no lo puedo borrar a lo que tengo escrito acá, pero en general ustedes van a tener una gran división acá. Fíjense, todas las tablas periódicas vienen igual. Todos los elementos que llegan hasta esta escalerita que tienen acá, ¿ven que hay una escalerita acá? Todos estos son metales. Estos elementos de acá no son ni chicha ni limonada, ni metales ni no metales, se llaman elementos de transición. Y todos estos que están acá son no metales. Y toda esta columnita de acá, que están en celeste, se llaman elementos nobles, gases nobles o gases raros, nobles, y no son ni metales ni no metales, no se combinan con nadie, no le llevan el apunte a nadie. Entonces, la gran mayoría de todos los elementos que tiene la tabla periódica son muchos metales, pero no vas a tener una unión química entre este metal y este otro, entre potasio y sodio, entre rubidio y estroncio, entre cobre y zinc. No hay reacción química, no se combinan. Bueno, volvamos a la molécula. Bueno, entonces, la molécula, ¿qué es? Es cuando se juntan dos elementos y nos dan una sustancia determinada, ¿sí? Va a depender de las características de los átomos que se han juntado. Entonces, la molécula se define como un conjunto de átomos iguales o diferentes unidos entre sí por enlaces químicos que constituyen una unidad. O sea, la molécula constituye una unidad. Ahora la pregunta que usted me puede decir, profe, ¿y cómo se junta un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno? ¿Y cómo se junta un átomo de calcio con un átomo de oxígeno? ¿O con un átomo de azufre, con un átomo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se juntan unos con otros, este sí, este no? Bueno, toda la explicación está en esto, en el átomo. El átomo tiene un núcleo y tiene electrones a la vuelta que están dando vuelta en esos orbitales y dependerá del número de electrones que tengan. Lo que quiero que sepan es que la distancia entre el núcleo y los electrones, esta distancia es enorme,
pero muy grande, distancia muy grande. Entonces, cuando este átomo de cualquier cosa se quiere acercar a otro átomo, la pregunta que les hago yo a ustedes, ¿con quién va a interactuar entre si este es el átomo A y este es el átomo B? Cuando se aproximen este a este, ¿quiénes van a chocar? ¿Los núcleos? Los electrones. Los electrones, exactamente. Los electrones son los que van a llegar a combinarse. Entonces, la forma en que se juntan dos elementos es a través de su nube electrónica. Los electrones andan dando vuelta por aquí, andan dando vuelta por acá, y llegan un momento que comparten los espacios, que dice, che, ven que para acá, no, vení vos para acá, no, yo me voy para vos, no. Hay acá toda una cuestión de que comparten entre ellos, y ese es exactamente la unión química. A ver si me han entendido. Los electrones son los responsables de la unión química. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Perfecto. El núcleo ni aparece, está muy, pero muy distante. Entonces, los electrones son, y por eso ahora van a entender por qué los elementos reaccionan unos con otros, porque ustedes tenían acá el número electrónico, por ejemplo, hidrógeno decía 1, 1. Esto quiere decir que tiene un solo electrón. Y el oxígeno decía que tiene 8. Sí, 8. Estoy diciendo bien. 8 y 16. Me confundí con el número atómico. 8 y 16. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno tiene 18 electrones y que el hidrógeno tiene 1. Además, tengo que ver cómo están ubicados los electrones, en qué órbitas están. Porque si son órbitas muy cercanas al núcleo, y bueno, es difícil. Si yo tengo órbitas más lejanas, seguramente los que se van a combinar son los de la última órbita. Estos no van a llegar a intervenir. ¿Se entiende la idea? ¿Queda claro? Estoy Sí, profe. preguntando. Sí, profe. Por el chat Entonces, dice que Sí, profe. las últimas órbitas son las que van a intervenir, los electrones de las últimas órbitas son los que van a poder hacer ese intercambio entre ellos y ver qué pasa. A su vez, hay situaciones en los electrones que, en los átomos, que átomos de órbitas anteriores se pueden combinar y se forman orbitales, que es muy complicado y no nos interesa que sepan eso ustedes. Lo que tienen que saber es que siempre los electrones son los que forman las uniones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, y los sí. últimos electrones, digamos, de la última órbita, ¿tienen que ser los mismos del otro átomo para que se puedan unir o nada? Bien, buena pregunta, buena pregunta. Vamos a hacer este que tenés acá, que es el hidrógeno con el oxígeno. Te lo vamos a ver. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno en la última órbita? Uno, tiene una sola órbita. Uno. Claro, porque el hidrógeno tiene el núcleo, que es el protón, y un electrón dando vueltas ahí solito. El oxígeno tiene una órbita donde tiene 6 electrones. Sí. Y tiene una órbita más donde se ubican 2 electrones más. Perdón, estoy haciendo macana, chicos, disculpen, estoy escribiendo estupidez. Estoy haciendo mal el átomo, si no nunca vamos a llegar a la molécula. Estoy haciendo macana. El oxígeno no tiene 8, tiene 6, discúlpenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los dibujo con cruces. ¿Sí? 6. ¿Sí? En la última órbita. Tiene 8 y los 2 están en la primera que no van a intervenir. Entonces, esos 6 electrones que están en la última órbita, lo ven ahí con cruz. Bueno, está muy improlijo, lo que dibujo de vuelta. Disculpen, por favor. Disculpen. El oxígeno teníamos dicho 8 electrones, pero a mí me interesa tu pregunta que vos decías, tienen que tener el mismo número de electrones. No. Tiene 2 electrones acá que no van a intervenir y en la última órbita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el oxígeno, este es el núcleo, ¿sí? Tiene 2 electrones en la primera órbita y 6 en la segunda.
El hidrógeno tiene solo uno. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que un átomo se siente tranquilo cuando en la última órbita, esta es la teoría del octeto, tiene 8 electrones. Esa es una teoría del octeto. Octeto quiere decir que tiene 8. Entonces, el hidrógeno tiene 1. Se va a buscar otro hidrógeno y van a decir, che, mira, te presto a vos, y entonces, como este electrón del hidrógeno pasa a formar parte del orbital del oxígeno, él queda unido con ese oxígeno de esa manera. Pero, ¿qué sucede? El hidrógeno tiene un solo orbital y en el primer orbital entran 2 electrones. Entonces, él comparte el electrón del oxígeno para él. Comparte el electrón del oxígeno para él. Y el oxígeno comparte el electrón del hidrógeno. Y todos contentos. Es un buen negocio. Acabo de armar la molécula del agua. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, eso se llama unión covalente. Estamos jugando de alguna manera a completar los 8 electrones en la última órbita y entonces tengo esta posibilidad de hacer comparticipación de electrones de manera que estén todos contentos. Si yo cuento ahora acá, entonces tengo 8 electrones y el hidrógeno junto 2 porque en la primera órbita necesita solamente 2 electrones. A la pregunta que hizo uno de ustedes, no me acuerdo quién es, que me decía si tenía que tener el mismo número de electrones, claramente no, porque el oxígeno tenía 6 y el hidrógeno tiene solo 1, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que en la primera órbita no solo necesitan 2 electrones y en la última 8. Vale. Exactamente, solo en la primera órbita necesitas 2 y en todas las otras vas a contar 8, ¿sí? En realidad en las otras órbitas entran más de 8, pero ya es un poco complicado, por eso lo estoy tratando de simplificar al máximo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿De dónde sale esa teoría de los 8? Vos también podés decir, che, ¿y por qué se les ha metido que 8 es el número estable y están todos tranquilos? ¿Por qué no viene otro hidrógeno más, se mete acá, comparte, y entonces tengo hidrógeno 3, oxígeno 2, oxígeno, perdón? Porque esto no es estable, ahí ya estoy metiéndole 9 electrones y el oxígeno no quiere 9, soporta 8 en el último orbital. Les repito, ¿de dónde sale eso? ¿Es caprichoso? No, no es caprichoso. Eso se observó en la naturaleza de los átomos que son estables, y los voy a llevar de vuelta a la tabla periódica, para que recordemos algo que yo les había mencionado muy rápidamente. ¿Se acuerdan que esta última columna eran los gases nobles o raros? Acá está más limpia la tabla. ¿Se fijan en esta columna de la tabla periódica? Sí. Ahí tengo helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Estos son los gases nobles. Este último ya ni sé cómo se llaman porque son raros. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Bueno, ¿qué pasa con todos esos elementos químicos? ¿Por qué se llaman gases raros, gases nobles? Gases nobles les dicen. Porque no se combinan con nadie. No les interesa, andan los átomos solos, sueltos, sin combinarse con nadie. ¿Por qué? Porque se ha observado que todos ellos tienen 8 electrones en la última órbita. ¿Se entendió? Sí. Entonces, es estable cuando tiene 8 electrones en la última órbita. Esa es la teoría del octeto. Por eso se entiende cómo se producen las combinaciones químicas, ¿sí? Bien. Bueno, yo les estaba explicando la unión química acá de covalente, que ya la vimos. Entonces ya vimos la unión covalente, ya sabemos lo que es una molécula. Entonces acá tienen distintos tipos de covalente simple, doble o triple. Bueno, dependerá de lo que comparta. Fíjense, acá tengo un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, deciden juntarse los dos, este le pone un electrón y este otro le pone otro, y entonces dice, mira, yo me quedo con 2, comparto uno tuyo, ahí tenemos la unión química y me forma el hidrógeno 2. ¿En qué unión? Covalente. Unión covalente.
¿sí? Comparten eso. De la misma manera puede ser que el flúor, pero fíjense que acá hay, también comparten un solo electrón, y yo para denotar ese enlace pongo una rayita. Voy a poner hidrógeno que está unido con otro hidrógeno a través de ese par de electrones. Lo mismo pasa con el flúor, con otro flúor. El flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en la última órbita. Necesita solo uno. Entonces dice, bueno, mira, yo tengo 7 acá. Y vos tenés 7. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, préstame vos uno, yo te presto el mío, y quedamos flúor unido así, y queda el elemento flúor 2. Por eso pongo 2. Bueno, así pueden ir haciendo uniones. El nitrógeno necesita compartir más, comparte 3 electrones y me quedan 3 rayitas, y se queda el octeto formado. Y el oxígeno a veces me puede formar estas doble uniones entre sí mismos para hacerme otro tipo de unión, ¿sí? El carbono tiene valencia 4, se juntan 2, 2, 2 y se forma esta unión. Esas uniones ustedes las pueden representar así: oxígeno, 6 electrones, carbono, 4 electrones, ¿sí? Y acá tengo otro oxígeno con 6 electrones. Entonces, este oxígeno queda con sus 8, este carbono queda con sus 8, y este oxígeno queda con sus 8. Y así se forma la molécula de monóxido de carbono. ¿Cuántas uniones tengo entre cada elemento? Bueno, cada carbono tiene 2 rayitas con cada oxígeno. Y esa es la molécula de monóxido de carbono, que sí lo conocen, o lo han sentido nombrar al menos. Unión covalente. Bien. Puede ser polar, no polar, eso ya es otro tema, porque hay algunos átomos, como por ejemplo el cloro, que es muy negativo, muy electronegativo, que tiende a chuparle los electrones a los otros. Entonces la molécula se descompensa y los electrones tienden a amontonarse hacia él. Entonces se forma una densidad negativa hacia él, y por lo tanto queda una densidad positiva del otro lado de la molécula. Entonces esa molécula es una molécula polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene polos eléctricos, ¿sí? Molécula polar. ¿Por qué? Porque hay positivo, negativo. Se desbalancean las cargas eléctricas y se reparten. Bien. Bueno, ¿cómo sería la molécula de cloro? Hagamos el ejercicio. Tiene 7. Y el otro tiene 7. Entonces dice, mirá, a mí me falta 1, a vos te falta 1, entonces hagamos un buen negocio, préstamelo vos, préstame vos 1 a mí, y quedamos con la unión cloro, y que me forma la molécula de cloro 2. Y de cloruro de hidrógeno, bueno, yo tengo el cloro con 7 electrones, y un hidrógeno que tiene un solo electrón. ¿Cómo hacemos? Y bueno, necesito compartir uno con vos, cloro, porque si no, estoy en el horno. Entonces el cloro queda con 2, 4, 5, 6, 7, perdón, me está faltando un electrón acá. El cloro queda con 8, y el hidrógeno queda con sus 2, y se forma el hidrógeno cloro, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Tipo de uniones químicas covalentes, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, después tiene el covalente coordinado, que es cuando uno le presta y no le toma del otro. Bueno, eso ya lo van a ir viendo. Veamos el último tipo de enlace, que quiero llegar a moles, a los problemas. Veamos el último tipo de enlace, que es la unión iónica. ¿Qué pasa con la unión iónica? Bueno, acá es otra situación. En esta situación es más generosa la unión que se produce entre uno y otro. Porque, por ejemplo, el sodio tiene número atómico 23, 13, 11. El sodio es 11, 23. Quiere decir que tiene 11 electrones, 23, peso atómico, 23 menos 11, les queda 12 neutrones. Entonces vos, cuando lo querés representar al sodio, decís, bueno, che, a ver, ¿cuántos tiene el sodio? Tiene 11. ¿Cómo es 11? Bueno, tiene así, mira, el sodio está en el núcleo, tiene
2 electrones en la primera órbita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la segunda órbita, y ahí ya vamos 10, porque en la segunda órbita solo entran 8. Y en la tercera órbita, fíjense lo que sucede. Queda un solo electrón, solito, abandonado, dando vueltas y bastante alejado del núcleo. Entonces el sodio no tiene, el núcleo, que es el positivo, acuérdense que acá está el positivo y el electrón es negativo, no tiene mucho control sobre ese electrón. Está lejos. No lo puede atraer con tanta facilidad. Está alejado el núcleo positivo, está alejado del electrón ese que está en el último orbital. Todos los electrones que están sueltos, que están en los últimos orbitales, son muy fáciles de perderse. Eso es lo que va a suceder. El cloro, por otro lado, tiene 1, 2, 3... Sí, pregunte. Siempre en la primera y segunda órbita es 2, 8, ¿verdad? Sí, 2, 8 para estar completo, sí. Bien, gracias. El cloro, en la última órbita, no dibujo lo de adentro, ¿sí? Porque el cloro tiene 35 y no sé cuánto es el número atómico del cloro. Creo que es 17. Entonces, no lo voy a dibujar todos los 17 electrones, pero en la última órbita, el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué dice el cloro? Papita pa'l loro, porque acá aparece un electrón que está bastante abandonado, bastante descuidado por el sodio, se lo choreo, hablando en tucumano, se lo robo, se lo queda a él. Obviamente que lo que va a suceder es que el cloro, al quedarse con el electrón del sodio, él ya deja de ser neutro y pasa a quedarse con la carga negativa de ese electrón. Mientras tanto, que el pobre sodio que perdió su electrón, no es tan pobre, está mucho más cómodo porque ese electrón le fastidiaba, porque andaba dando vueltas solo, no tenía estabilidad, queda positivo. Eso es un ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo con carga eléctrica. ¿Por qué quedó con carga positiva? Perdió electrones. No es que gana una carga positiva, sino pierde electrones. ¿Por qué el cloro quedó con carga negativa? Porque gana un electrón. Entonces, ¿cómo queda esa molécula? ¿Quedaría entonces, profe, como un cation? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vos lo podés dibujar así y decir, ¿qué se ha formado acá? Se ha formado el cloruro de sodio, ¿sí? Y el cloruro de sodio, ¿cómo está unido? Por un ion positivo y un ion negativo, que como este es positivo y este es negativo, ejercen fuerza de atracción y por eso están juntos. Pero es porque tengo el ion sodio y el ion cloruro. Ahora, falta que vos me digas tu palabrita mágica. Me has dicho, profe, ¿es un cation? Sí. Sí. Cation se llaman los iones positivos, o sea, un cation sodio, y esto se llama anión, anión cloruro. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Esto es una unión, esto se llama unión electrovalente o iónica. Que fíjense, no tiene nada que ver con la anterior porque era covalente. La covalente yo comparto, aquí no comparto, aquí te doy a vos, te lo entrego y yo quedo positivo, vos quedas negativo y entonces quedamos atraídos por las fuerzas de la polaridad, por los polos. Estas moléculas son polares, quiere decir que tienen cargas eléctricas distribuidas en la molécula, no son no polares. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Profe, ¿y solamente puede, o sea, robar un solo electrón o puede robar dos? No, no, bien, muy buena pregunta. Veamos otro. A ver, puedo borrar esto, ¿no? Chicos, ¿ustedes están tomando nota de algo? Sí, profe. Nada. Tomen nota porque nunca, la grabación no es lo mismo. Ustedes cuando vean la grabación les va a quedar mucho más claro la diapositiva con todas las aclaraciones que tienen ustedes. Un compañero de ustedes me ha preguntado, no sé el nombre,
si puedo dar 2 electrones. Por ejemplo, el calcio tiene 2 electrones en la última órbita. El calcio tiene, a ver, lo voy a dibujar acá. El calcio, cuando lo busco en la tabla periódica, dice 20, 40. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 20 electrones, 20 protones y por lo tanto 20 neutrones. Entonces el calcio es 20, 40. Yo no me voy a poner a dibujar ahora porque ustedes también pueden ver en la tabla periódica, hay una partecita al costado que en cada elemento le ponen los electrones que tienen en cada órbita. Eso lo pueden ver en la tabla periódica. Yo creo que acá tengo una. El azufre, profe, tiene 6 y es Sí. un metal. Sí, mirá, acá tenés, mirá, este es el carbono. Fíjate cómo está ordenado, te va poniendo los electrones, cómo están puestos, ¿sí? Tiene 2 electrones en la primera órbita, 4 en la segunda órbita, ¿sí? En total tiene 6. ¿Ah? Entonces eso lo van a encontrar ustedes en la tabla periódica, les va a salir así como está ahí para el hidrógeno. Si no, buscan la distribución de los electrones por capa. Esta es la primera y esta es la segunda capa. Bueno, ¿cómo va a funcionar el calcio? Ahí un compañero de ustedes preguntaba qué pasaba con si dar 2. El calcio es un átomo que en su última capa tiene 2 electrones. 2 electrones también sueltos en la última capa, abandonados, solos, tristes y abandonados, no son estables, no son convenientes para él, y si se encuentra con una sustancia que quiera agarrar electrones, en el acto se los va a tomar. Por ejemplo, el cloro que es muy ávido de electrones, que tenía, habíamos dicho, 7 electrones en la última órbita. 7 electrones. Inmediatamente le agarra un electrón este otro, y se transforma en cloro negativo, calcio con 2 cargas positivas porque perdió 2 electrones negativos. Por eso se transformó en 2 positivos. ¿Se entiende esto? Entonces se formó esta molécula que se llama cloruro de calcio. ¿Por qué están unidos los átomos? Por las fuerzas eléctricas de los iones positivos y negativos. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que esté muy aburrido por ahí quiere hacer alguna pregunta que no haya entendido nada o que esté entendiendo poco? Pregunte lo que quiera, vuelvo para atrás, no hay problema. ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo de uniones químicas y moléculas? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿puede volver a explicar esta parte, por favor? ¿Qué parte? No? ¿Esto del cloruro de calcio? Sí. ¿Con el calcio? Sí. A ver, yo les había dicho que había 2 tipos de uniones químicas, ¿sí? La covalente y la electrovalente, o la covalente y la iónica. La electrovalente se llama electrovalente o iónica, ¿sí? A ver. Yo tengo la covalente, que son estas te quedaron claras, estas las has entendido. Sí. Bien. La electrovalente no comparto, fíjate en todos estos esquemas, están compartiendo electrones, ¿ves? Uno es de uno, otro es del otro y comparten ese espacio de electrones y quedan unidos por esa fuerza que este se lo quiere quedar a este se lo queda al otro, entonces para los dos es un buen negocio y los 2 átomos quedan pegados y forman la molécula y dicen, mira, este es un buen negocio para los 2, que andemos juntos porque los 2 tenemos 8 electrones en la última órbita. Lo mismo te pasa acá con el ácido clorhídrico, hidrógeno-cloro. Este se queda con 8 electrones en la última órbita y el hidrógeno se queda con 2 electrones. Entonces el hidrógeno queda contento y el cloro queda contento con 8. Compartiendo, por supuesto, compartiéndolos. No es que se los roba, lo comparten. Yo comparto el tuyo, vos compartes el mío y hacemos un buen negocio y nos mantenemos unidos y formamos la molécula de ácido clorhídrico. En la unión electrovalente o iónica, en esta, no sucede eso. Acá, el sodio tiene un electrón en la última órbita, que está suelto. Él tiene 11 electrones. Tengo 1, 2, 8 en la segunda, ya van 10, y queda un electrón en la última órbita suelto.
ese electrón es muy poco estable y se va a ir siempre y cuando haya alguien que tiente para irse, porque él solito en esta órbita no está cómodo, necesita sumar 8 electrones más, es muy incómodo, es muy difícil. Entonces él elige ver dónde lo llaman, y resulta que el cloro, que es un gran ávido de electrones, es súper electronegativo, dice, mira, vení conmigo, papá, acá vas a estar bien. Entonces, ¿él cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él completó los 8 electrones, completó el octeto. Y el sodio, que perdió el electrón, queda también con 8 electrones en la última órbita. O sea, él también queda tranquilo. Él queda con 8 electrones en la última órbita. También. O sea, los dos completan el octeto. Pero el problema es que al irse este electrón de aquí, esto va a quedar con carga positiva. Y al ganar un electrón aquí, este va a quedar con carga negativa. Entonces te queda sodio, cloro, unidos por las fuerzas, este para aquí, este para allá, se unen entre ellos, se atraen por la carga eléctrica. Sonamos, deja de andar el borrador. Bueno, ¿ahí anda? No. Dejó de andar, cuando quiere anda y cuando no quiere no anda. ¿Lo entendiste el ejemplo del ese o no? Sí, profe, ahora sí lo entendí. Y el calcio tiene 2 electrones para dar, 2. Entonces va a buscar quién pueda recibir esos 2. Supongamos que fuera el azufre, que tiene 6. Un azufre le puede recibir los 2. Y se va a formar el sulfuro de calcio. ¿Cómo quedaría en forma iónica? Bueno, el calcio, como pierde 2 electrones, queda con 2 cargas positivas, y el azufre, como gana 2 electrones, queda con 2 cargas negativas. Este se va a llamar anión, este se va a llamar anión, este se va a llamar catión. No por el calcio, no este catión porque tiene carga positiva, anión porque tiene carga negativa. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenés otra unión electrovalente, no covalente, sino electrovalente o iónica. Es lo mismo, unión iónica. ¿Por qué? Porque se unen iones. Queda un ion positivo unido a un ion negativo, formándome la molécula iónica. ¿Por qué iónica? Porque está formada por 2 iones y es una molécula polar además. ¿Por qué es polar? Porque tiene polo negativo y polo positivo. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, acá vamos a ver moléculas de sustancias simples, sustancias compuestas. ¿Qué es una sustancia simple? ¿Qué es una sustancia compuesta? La sustancia simple es la que tiene átomos iguales. ¿Y qué es la sustancia compuesta? La que tiene átomos diferentes. Miren las fórmulas y van a ver que son iguales o diferentes. Ese símbolo quiere decir igual y esto quiere decir no igual o diferente, ¿sí? Entonces, fíjense los elementos que tengo acá. ¿Se acuerdan que les había dicho que los gases nobles están solos? Fíjense que una molécula es un átomo. Argón, neón, xenón, oxígeno, nitrógeno 2, oxígeno 3, hidrógeno 2, cloro 2, azufre 8, fósforo 4, hierro, cobre. ¿Por qué son sustancias simples? Porque están formadas por un átomo de la misma cosa. Acá tengo 2 átomos iguales, acá tengo un solo átomo, acá tengo 4 átomos iguales, acá tengo 8 átomos iguales, pero son sustancias simples. Las sustancias compuestas están formadas por átomos diferentes. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene hidrógeno, azufre, oxígeno, este tiene sodio, cloro. Bueno, entonces esas sustancias son compuestas. Bien. Profe, Sí. en la diapositiva, en la sustancia compuesta, ¿por qué el sodio aparece como sustancia compuesta, el sodio 2? Esto está mal. No, acá falta algo. Ah, ya. Acá falta algo, chicos. Acá debe ser sodio, azufre, una cosa así. Está bien tu pregunta. Está bien que lo digas. Ah, ya. Es un error de tipeo ahí.
Mire, pasó tan rápido la simple, pasó la simple una por una y las otras las he pasado. Cloruro de sodio, fosfato de potasio, sulfuro de sodio, esto es trióxido de azufre, ácido nítrico, óxido de cobre, sulfato de hierro. Como ven, están formadas por distintos átomos. Bien. Ahora tenemos que hablar de el peso molecular. Quiero ver a ver cómo llegamos a eso. Para llegar a volumen molar. Bien, a ver. Voy a escapar un poquito de esta presentación. Ahora voy a descartar todo lo que he escrito. No quiero nada escrito. Y vamos a ir acá.